Imaginen por un momento el silencio. No el silencio de la tranquilidad, sino el silencio de los campos vacíos, el silencio de las cosechas que no alcanzan, el silencio incómodo de una pregunta que nadie quiere responder. ¿Habrá comida suficiente para todos? Década de 1960. En el sur de Asia, en países como India y Pakistán, el hambre ya no era una amenaza futura, no era una advertencia, no era una hipótesis académica, era una realidad que avanzaba. Las poblaciones crecían más rápido que los cultivos. Los expertos hacían cálculos fríos casi quirúrgicos y las cifras eran aterradoras. Cientos de millones de personas podían morir, no por guerra, no por una pandemia, sino por algo mucho más antiguo y más silencioso: el hambre. Y entonces en medio de ese escenario aparece un personaje que no encajaba en la idea clásica de un salvador. No era político, no era militar, no era una figura mediática, era un agrónomo. Su nombre, Norman Borlaug. Pero esta historia no empieza en Asia, empieza lejos, en una pequeña granja de Iowa en Estados Unidos. Allí en 1914 nace Borlaug, un niño que creció trabajando la tierra, un niño que entendió desde temprano que producir alimentos no es un acto trivial, es una lucha contra la naturaleza, contra el clima y contra el tiempo. Ese niño no hablaba de seguridad alimentaria, no conocía ese término, pero conocía algo más importante: sabía lo que significa que la comida no alcance. Años después, ese niño se convierte en científico, estudia fitopatología, se especializa en enfermedades de las plantas. Y en 1944 toma una decisión que muchos de sus colegas consideraron absurda. Se va a México. No a un gran laboratorio, no a una universidad prestigiosa. Se va al campo a trabajar con trigo. México en ese momento tenía un problema serio: bajos rendimientos, enfermedades en los cultivos y dependencia de importaciones. El trigo no producía lo suficiente, y el enfoque científico de la época era lento, demasiado lento. El mejoramiento genético tradicional podía tardar años, incluso décadas, en generar resultados, pero Borlaug no tenía paciencia para eso. No porque fuera impulsivo, sino porque entendía algo fundamental: el hambre no espera. Entonces hizo algo que rompía las reglas. Desarrolló una estrategia que hoy conocemos como mejoramiento en lanzadera. En lugar de hacer una sola cosecha al año, hacía dos. Movía las semillas entre distintas regiones de México con climas diferentes, acelerando el proceso de selección. Era como obligar a la evolución a correr. Muchos científicos lo criticaron. Decían que eso no funcionaría, que era antinatural y que estaba forzando procesos que no se podían acelerar. Pero Borlaug siguió, porque mientras otros discutían, él estaba en el campo. Y entonces empezaron a aparecer los resultados: variedades de trigo más resistentes, más productivas y más adaptables, pero sobre todo más fuertes. Borlaug desarrolló un trigo semienano, plantas más bajas con tallos más robustos. Esto puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Las variedades tradicionales crecían mucho en altura y cuando se fertilizaban para aumentar el rendimiento, colapsaban. Se caían literalmente. El peso de las espigas las vencía, pero las nuevas variedades de Borlaug podían soportarla. Podían cargar más grano, podían responder a la fertilización, podían producir más, mucho más. A finales de los años 50, México había triplicado su producción de trigo. Un país que importaba alimentos ahora exportaba, pero lo que parecía un éxito local pronto se convertiría en algo mucho más grande. Entonces, volvamos a Asia. 1963. India y Pakistán estaban al borde del colapso alimentario. Las sequías, la presión demográfica, la baja productividad, todo se combina en una tormenta perfecta. El mundo observa con preocupación y muchos expertos creen que la catástrofe es inevitable. Es en ese momento cuando Borlaug aparece con algo muy simple: semillas. No dinero, no armas, no discursos. Semillas. Pero no cualquier semilla. Semillas que cargaban años de ciencia, de ensayo, de error y de terquedad. El problema no era solo técnico, era político, era cultural, era burocrático. Había resistencia, funcionarios que dudaban, agricultores escépticos, sistemas que no querían cambiar. Y por supuesto, científicos que seguían diciendo: eso no va a funcionar aquí. Pero el hambre no negocia, y cuando no hay alternativas se toman riesgos. India y Pakistán aceptan.
prueban el trigo de Burlock, y lo que ocurre después cambia la historia de la humanidad. En Pakistán, la producción de trigo pasa de 4.6 millones de toneladas en 1965 a más de 7 millones en 1970. En India pasa de 12.3 a más de 20 millones en el mismo periodo. En menos de una década, países que estaban al borde de la hambruna se vuelven autosuficientes. Autosuficientes. Deténganse un momento en esa palabra. Ese proceso recibe un nombre: la Revolución Verde. Pero aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque si hoy mencionamos la Revolución Verde en ciertos espacios, no siempre se habla de ella con admiración. Se habla de contaminación, de uso excesivo de fertilizantes, de dependencia tecnológica, de degradación de suelos. Y estas críticas no son falsas, son reales, pero hay algo que debemos entender con claridad. Norman Borlaug no diseñó un sistema para enriquecer multinacionales. No pensó en paquetes tecnológicos dependientes, no imaginó un modelo basado en la sobreexplotación de los recursos. Su objetivo era uno, y solo uno: evitar que millones de personas murieran de hambre, y lo logró. Lo que vino después fue otra historia, una historia donde la tecnología se convirtió en negocio, donde la productividad se volvió el fin en sí mismo, donde la lógica del mercado empezó a pesar más que la lógica de la vida. Empresas, políticas agrícolas y decisiones económicas tomaron los avances científicos y los llevaron por caminos que Borlaug nunca defendió. De hecho, el propio Borlaug fue claro en muchas ocasiones. Él sabía que la Revolución Verde no era perfecta, sabía que podía generar problemas si se aplicaba sin criterio, pero también advertía algo que hoy sigue siendo vigente: criticar la Revolución Verde desde la comunidad sin haber enfrentado una hambruna real es ignorar el contexto en el que nació. Porque en los años 60 no había tiempo para soluciones ideales. Había que actuar, había que producir más y había que salvar vidas. Y aquí está el punto clave. No podemos juzgar una herramienta solo por el uso que se le dio después. La ciencia no es buena ni mala por sí misma. Lo que define su impacto es cómo la utilizamos. Y tal vez es una de las lecciones más importantes que nos deja esta historia: que los problemas del presente no invalidan los logros del pasado, y que el verdadero reto de nuestra generación no es rechazar lo que se hizo, sino hacerlo mejor. Pero más allá del debate, volvamos al impacto. Se estima que este proceso evitó la muerte del hambre de hasta 1.000 millones de personas. 1.000 millones. Es una cifra tan grande que pierde sentido. Pero pensemos en esto: 1 de cada 8 seres humanos que han vivido en el planeta en el último siglo probablemente comió gracias a ese trabajo. En 1970, Borlaug recibe el Premio Nobel de la Paz y en un discurso dice algo que debería estar en cada facultad de agronomía del mundo: no se puede construir la paz con el estómago vacío. Pero aquí viene algo que incomoda. Salgan a la calle, pregunten: ¿quién fue Norman Borlaug? La mayoría no lo sabe. Y tal vez eso nos dice algo importante. Vivimos en un mundo donde recordamos a quienes destruyen, pero olvidamos a quienes construyen. Borlaug no buscó la fama, no acumuló riqueza, no construyó una marca personal. Pasó su vida en el campo con las manos en la tierra, cruzando plantas, evaluando parcelas, insistiendo cuando otros abandonaban. Trabajó hasta los 95 años, murió en 2009, sin ruido, como vivió. Y sin embargo, sus semillas siguen ahí, en los campos, en los sistemas productivos, en cada tonelada de trigo que alimenta al mundo ahora mismo, hoy. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo historia, porque esto no es solo sobre Borlaug, es sobre lo que significa ser ingeniero agrónomo. Hoy enfrentamos nuevos desafíos: cambio climático, degradación de suelos, escasez de agua, sistemas productivos bajo presión, y la pregunta vuelve a aparecer: ¿habrá comida suficiente para todos? La diferencia es que ahora sabemos algo. Sabemos que una sola persona con conocimiento, con disciplina y con terquedad puede cambiar el destino de millones. Porque Borlaug nos enseñó que la ciencia, paciente, silenciosa, poco vistosa, puede derrotar incluso uno de los enemigos más antiguos de la humanidad: el hambre. Y tal vez los verdaderos héroes de la historia son aquellos cuyos nombres casi nadie recuerda,
pero cuyo trabajo sostiene al mundo. Porque alimentar a las personas es quizás la forma más profunda de construir paz.